y compañeros que siguen la transmisión en las redes sociales. A nombre de la secretaria Marta García, gracias de antemano a nuestra compañera por organizar y facilitar este espacio tan importante. También le reiteramos el agradecimiento. Como nuestro presidente mencionaba en la mañanera hace unos días, entre gobiernos de los países puede haber profundas diferencias ideológicas y situaciones tensas, pero la cercanía, la solidaridad y el vínculo entre los pueblos de América Latina es fundamental, y más en el actual contexto geopolítico por el que estamos atravesando. Por eso queremos agradecer en este conversatorio La izquierda norteamericana, perspectivas y desafíos, la presencia de nuestro compañero y nuestra compañera, representantes de la Organización de Socialistas Democráticos en Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. También nos acompaña nuestro compañero Rodrigo Guillot, de la Coordinación Internacional del Instituto Nacional de Formación Política, y un servidor, César López, de la Coordinación Académica del Instituto Nacional de Formación Política. Para empezar, le voy a dar la palabra a nuestro compañero Tom W., quien nos compartirá con nosotros y con nosotras algunas perspectivas importantes de las cuales tomar nota entre unos 10 y 15 minutos. Muchísimas gracias, Tom. Hello. Hi, everyone. My name is Tom Wojak. I am a member of the DSA International Committee. I am the co-chair of IC Americas, the sector responsible for organizing within the Americas. Hola, soy Tom Wojak. Soy miembro de los Socialistas Democráticos de América, de Estados Unidos, y soy copresidente del Comité Internacional encargado específicamente de la relación con el continente de América Latina. First of all, I just wanted to say we're very, very grateful to be in Mexico City. We're quite honored to be hosted by Morena. It's been a huge delight and a great honor for us both to see how Morena functions. Primero que nada quiero agradecerles la oportunidad de estar aquí con Morena como huésped. Quiero decir que estoy muy honrado de estar en México y de aprender de las diferentes instancias dentro de Morena sobre cómo Morena funciona y cómo Morena actúa. The fundamental theory of internationalism is that we have more in common than we do different. La teoría fundamental del internacionalismo es que tenemos más en común de las cosas que tenemos como diferencias. Even though we come from different cultures, even though we come from different backgrounds, we have different ways of living, we are still living under the same hegemony. A pesar de que venimos de culturas diferentes, de países diferentes, que tenemos diferentes historias de vida, aún así vivimos bajo la misma hegemonía, y eso es lo que tenemos en común. That hegemony has a name, and the name of that hegemony is capitalism. Esa hegemonía tiene un nombre, y el nombre de esa hegemonía es capitalismo. The forces that make life difficult here make life difficult in my country as well. Todas las fuerzas que hacen la vida de la gente difícil aquí en México son las mismas fuerzas que hacen la vida de la gente difícil en mi país. The forces that exploit the working class of your country are very, very alike the forces that exploit the workers in my country. Esas fuerzas que explotan a la clase trabajadora de mi país son muy, muy parecidas a las que explotan a la clase trabajadora de este país también. The future that you are building here in Mexico is the future that we in the DSA want to build as well. El futuro que están ustedes construyendo aquí en México es el futuro que nosotros en la DSA, el Grupo de Socialistas Democráticos de América, queremos construir también. The situation in the United States is quite dire at the moment. We're facing fascist threats. We're facing ever-increasing neoliberal
policies that have totally failed the working people of the United States. La situación en Estados Unidos es muy complicada. Estamos enfrentando amenazas de fascistas, del crecimiento del fascismo, y estamos enfrentando también a la política neoliberal que le ha fallado al pueblo trabajador estadounidense. The two main parties in the U.S., the Democrats and the Republicans, do not have the solutions that will resolve the contradictions of capitalism because they themselves are capitalist parties. Ninguno de los dos partidos, el demócrata o el republicano en Estados Unidos, tienen la solución o plantean soluciones al capitalismo porque ellos mismos, esos dos partidos, son partidos capitalistas. The future, the solution to all of our problems is internationalism. The future is solidarity. The future is socialism. El futuro de nuestros problemas, para solucionar nuestros problemas, es el internacionalismo, la solidaridad, es el comunismo. It is one of our greatest priorities and greatest honors to be building our relationships with the left, not only in Mexico, but in other parts of Latin America as well. Es un honor y es una de nuestras prioridades construir relaciones con la izquierda, no solamente en México, sino también en América Latina y en otras partes del mundo. The movement that I see here is so varied and beautiful. The people who strive every day to build, socialism in Mexico is so diverse, and I just wanted to say we have so much that we can learn from you all in the United States. El movimiento que veo aquí en México es tan diverso, la gente que lucha todos los días para lograr, ustedes saben, el socialismo aquí en México es muy diverso y es muy enriquecedor aprender de todos ellos. For that reason, before I talk on too much, I just wanted to express my deepest gratitude, certainly for the people here, and also for all our comrades in Morena and all our comrades on the Mexican left. So thank you so very, very much. It's been a pleasure to meet you all. Solidarity forever. Long live international socialism. Así que no quiero extenderme demasiado, solo quiero decirles que es un honor, es un gusto estar aquí con ustedes, compartir y aprender de todas las izquierdas en México, en América Latina, y larga vida al socialismo internacional. Muchas gracias, Tom. En efecto, como organizaciones de izquierda es fundamental que podamos participar de estos encuentros y de este intercambio de experiencias. Somos dolorosamente partícipes de una misma realidad. Creo que un punto fundamental que así lo manifiesta es el de los miles y miles de compañeras y compañeros migrantes de América Latina que no por desplazarse, no necesariamente viven una situación distinta, y en ese sentido pues hay que estrechar estos lazos de solidaridad, pero no solo de solidaridad, sino también de articulación también política, como dices, porque la lucha tiene que orientarse en un sentido igual, ¿no? Bueno, muchas gracias, Tom. ¿Quieres comentar? Do you need translation? Do you need translation? Está bien, entonces continuamos. También le agradecemos la participación a nuestra compañera Luisa Martínez, integrante de la misma organización. Y bueno, sin más, por favor, hay que darle la bienvenida con un fuerte aplauso. Gracias, Luisa. Buenas noches, mi nombre es Luisa Reda Martínez. Yo soy un miembro del comité ejecutivo adentro del comité internacional con Tom. Pero mi español es más o menos, entonces prefiero hablar en inglés. So one thing that I will add, in addition to what Tom said, is that, I lived undocumented in the United States for up until I was almost 21. So I understand the fear that so many Mexicans have living in the United States without many rights, and especially after what happened, the environment of fear that was perpetuated under Trump. Está muy fuerte.
Yo, además de lo que dijo Tom, quiero agregar que yo crecí como indocumentada en Estados Unidos hasta mis 21 años y por eso puedo entender lo que viven muchos miles de mexicanas y mexicanos todos los días en Estados Unidos, esa condición de indocumentados que genera miedo y terror y que ha aumentado ese miedo y terror durante el gobierno de Trump, gracias a lo que Trump despertó. And so one of our jobs on the U.S. left is to educate people to understand that international solidarity is not about charity, right? It's not about feeling bad for people in Yemen. It's about understanding that there's a connection between the amount of money that's spent on the war machine and how that could otherwise be spent on basic, the basic services, things like universal health care that just doesn't exist in the United States. Una de las tareas que tenemos en la izquierda estadounidense es enseñarle a la gente, educar a la gente en el sentido de que la solidaridad internacional no se trata de caridad, sino que tenemos que darnos cuenta que hay conexiones. Pone el ejemplo de Yemen, todo ese dinero que se gasta en Yemen, nosotros somos solidarios con ello, no por lástima, sino porque podemos darnos cuenta de que todo ese dinero que se gasta en el complejo militar industrial podría ser utilizado para otras cosas, como por ejemplo el servicio médico universal en Estados Unidos. And so our job in the International Committee is making people understand that if you're, by virtue of being socialist in the United States, you have to be an anti-imperialist. Así que nuestro trabajo en la izquierda estadounidense es dar a entender, educar a la gente sobre que si tú eres socialista en Estados Unidos, tienes que ser antiimperialista también. And it's not just, building the project of socialism is extremely important, right? And that's ultimately our focus. But there is a direct material interest for people in the United States. Así que claro que el proyecto del comunismo y el socialismo internacional es nuestro proyecto y es la meta última a la que queremos llegar, pero también tenemos que en lo inmediato, en el corto mediano plazo, tocar los temas de la realidad concreta en Estados Unidos. Bueno, sería hasta ahí la intervención. Bueno, le damos las gracias a nuestra compañera Luisa Martínez por esta perspectiva que nos comparte. Es muy importante retomar quizá en este momento un concepto de nuestro profesor académico John Sachs Fernández, que habla de la presidencia imperial y que me parece que es muy importante este posicionamiento según el cual si eres socialista hay que ser antiimperialista porque estamos atravesando por los mismos problemas estructurales y de ofensiva imperialista, ¿no? Por parte del gobierno de la presidencia imperial. En ese sentido, la solidaridad es el día de hoy más importante que nunca, no solo como muestra de apoyo, sino poder fortalecer políticamente las experiencias y la participación en la formación política, como los gobiernos latinoamericanos nos lo han enseñado. No basta con elevar la calidad de vida, sino hay de por medio una revolución de la conciencia que nos permite identificar por qué es que luchamos por eso y por qué hay que sostenerse para darle continuidad y profundización. Rodrigo. Yeah, so this is important because what they are saying about imperialism and how if you are a leftist in the US, you also have to be imperialist. This might be interesting to you because here we have a Mexican academic who has a concept, the imperial presidents, which refers to the U.S. So he's bringing that up onto the conversation because, he takes also the reflection about how all the structural things that are happening in the U.S. against the working class, against the people in the U.S. are the same things that are happening, and the same actors on the international reality that are acting against different populations, people's working classes on the world. So that's why solidarity is very important. Para que podamos, quien tiene alguna pregunta, compartirla con nuestros compañeros y profundizar en algún tema. Adelante. Hago la pregunta en español y luego también en inglés. Mira, leyendo la prensa mexicana, internacional y norteamericana,
se nota que en Estados Unidos hay un crecimiento muy peligroso de la extrema derecha. Una derecha que ataca los derechos, la existencia misma de inmigración y la comunidad latina, que está con un ataque constante contra el voto de la población negra. Una derecha también parece que está a punto de otra vez criminalizar el aborto. También campaña contra la comunidad gay en Estados Unidos, y también que un sector bastante grande de la población acepta todo tipo de teorías de conspiración y los argumentos más absurdos sobre COVID, vacunas, diferentes cosas sobre amenaza comunista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene todo eso en la población norteamericana? ¿Y cuál es la estrategia que tiene su organización para montar una resistencia frente a lo que es un peligro, no solamente para las fuerzas progresistas de Estados Unidos, pero realmente para el mundo entero, ¿no? Talking about the extreme right, the growth of the extreme right in the United States. A frontal attack on immigration, efforts to limit the vote in the black community, attacks on abortion rights were at the point of criminalizing abortion, attacks against gay rights, acceptance of all sorts of conspiracy theories, and continued anti-communism. So how prevalent is this in the United States? How does DSA analyze it? And what is the strategy for DSA for mounting a resistance to what's not only a threat to progressive political forces in the United States, but in fact to the entire world? Okay, so that's two different, you're talking about two different formations of the right. One is in the communities, right? The militia types that are numerous where I live in the Pacific Northwest. Okay, estamos hablando de dos tipos de formación en la derecha en Estados Unidos. La primera es la que está enquistada en las comunidades, en los contextos comunitarios, de tipo milicia, ¿no? De organizados, grupos compactos. And the other type are the ones who are elected. The Republicans, the ones from the that, you know, are QAnon types, but still of the extreme right, but who have gained some semblance of institutional power. Y el otro tipo de derecha es la que gana elecciones, tipo QAnon, que es una forma de un discurso de teoría conspirativa, que es preocupante porque está empezando a ganar terreno en el poder institucional también. So I can talk about the first one, which is the first manifestation, which are the Nazis. And so one thing that was important to understand, and that I think we do understand in DSA, is that when they have a rally, we always do a counter protest. We can't ignore them. Entonces voy a hablar del primer tipo de formación de la derecha, que son los nazis. Y creo que, y esta lectura también la tienen los Democratic Socialists of America, es que cuando ellos tienen una manifestación, un rally, cuando toman el territorio, nosotros también tenemos que hacer una contramanifestación, no dejar eso a la deriva. And that's different from some liberal narratives that say you just have to ignore them, that the answer is to ignore them. And what has been the case is when you ignore them, that is tacit compliance. You're saying in some sense that it's okay. Y hay otras posiciones más cercanas a lo liberal que sostienen que lo que tienes que hacer cuando los nazis se manifiestan es ignorarlos. Y a nosotros nos parece que esa posición es tácitamente complicidad con esas posiciones nazis. So that's one thing that we do understand in DSA is the counter protest, the importance of a counter protest. Entonces, esto es una de las cosas que sí tenemos claro en DSA, que es la importancia de las contraprotestas.
QAnon is what happens in a country where left populism doesn't exist and only right populism exists. Maybe you should tell what's QAnon. I'm going to Oh, I'm translate sorry. it. Do people know what QAnon is? It feels very, very strange to even No. talk about it. Ok. QAnon, dice el compañero, es aquello que sucede cuando en un país como en América, en Estados Unidos, no existe un populismo de izquierda y solamente hay un populismo de derecha. Y le decía que a lo mejor podría explicar qué es QAnon. It is a right-wing conspiracy theory that has taken many forms. Sometimes it is anti-Semitism. Sometimes there's allegations that the son of John F. Kennedy is actually alive and sending secret messages to people. But it comes from the same place. It comes from a place of profound reaction. Ok, es una teoría de la conspiración que toma diferentes discursos, que tiene demasiadas facetas, pero habla también es antisemita, pero una de sus cosas más locas es que sostiene que el hijo de John Kennedy está vivo cuando en realidad pues, está muerto y que está mandando mensajes secretos alrededor del internet para difundir su mensaje. It's insane. It's absolutely ludicrous by every man. And by the way, America has had insane conspiracy theories in the past that are very, very, but it does seek to answer what I think to be a very important question. Why is the life of most Americans on the decline? Why is our quality of life falling so sharply? Están loquísimos, son cosas lunáticas que por ningún lugar les puedes encontrar sentido. Y vaya que en Estados Unidos existen demasiadas teorías de la conspiración, pero lo que hace efectivamente es contestar, aunque contesta mal, una pregunta que se está haciendo en Estados Unidos. Y esta pregunta es: ¿por qué la calidad de vida de las personas en Estados Unidos está tan mal como está? In 2016, there was the presidential election between Hillary Clinton and Donald Trump. Hillary Clinton told everyone that America is great because America is good. Everything is fine. The neoliberal world order works. En 2016, durante la campaña entre Trump y Hillary Clinton para las presidenciales, Hillary Clinton le dijo a todo mundo que América era muy grandiosa y que todo estaba bien porque el neoliberalismo funcionaba en el mundo y en Estados Unidos. The only candidate that was able to talk to the people whose lives had been totally destroyed by neoliberal policies was Donald Trump. He told people very, very explicitly, things are very, very bad. Your life is very, very miserable. America is bad right now. La única persona, el único candidato que pudo hacerle contra este discurso de que el neoliberalismo estaba bien fue Trump. Y se los dijo muy claro, sus vidas están mal, el neoliberalismo está mal y todo el sistema político y económico en Estados Unidos les está causando daño. And the tragedy is, he's right. That's where fascism comes from. It comes from the frank analysis that says your life is bad. But the answer to why your life is bad is what separates socialism from fascism. Y la gran tragedia es que Trump tenía razón. El fascismo viene de ahí, de plantear correctamente el hecho de que las vidas de la clase trabajadora, de las personas, están mal. Pero lo que diferencia a la izquierda del fascismo no es el diagnóstico que se hace, sino la razón por la que las vidas están mal. So if there was a predominant leftist movement in the United States, it would tell Americans that the reason your life is bad is because of failed neoliberal policies. The reason your life is bad is because you're being exploited by your boss. The reason your life is bad is because capitalism has ruined your prospects for a job, for health, for education, all of the things that we know. But that doesn't exist in the United States in a strong quantity. What we do have is not left-wing populism, but right-wing populism. And right-wing populism tells us that the reason our lives are bad is because of immigrants, because of minorities, because of communists. Si hubiera un movimiento de izquierda predominante con presencia nacional en Estados Unidos, entonces la gente tendría la otra cara de la razón por la que la vida en Estados Unidos está mal. Y esa razón, la izquierda diría,
es porque el capitalismo no funciona y está diseñado para empeorar la calidad de vida de las personas, es porque el neoliberalismo no funciona, es porque tu jefe te explote. Pero no hay una fuerza de izquierda predominante y lo que tenemos es un populismo de derecha, no hay un populismo de izquierda y eso es lo que está haciendo falta en Estados Unidos. The lack of an organized left is one. These concepts are what you must fundamentally understand to understand the contemporary politics of America. And it is our project, and I'll end here, as American leftists, to show that another answer is indeed possible, another world is possible, and its name is socialism. Así que cuando quieres entender la realidad política en Estados Unidos, esto es lo fundamental que tenemos que entender. La falta de una izquierda organizada en Estados Unidos es el principal problema de la realidad política y nuestra meta como Democratic Socialist of America es ser esa fuerza organizativa de izquierda y aquí termino, porque nuestra meta, la respuesta a esta problemática nos parece es el socialismo. ¿Alguien más de nuestras compañeras y compañeros? Diego, adelante. Ok, los voy a meter en problemas, pero vienen representando o están ustedes interesados en lo que es el tema Cuba, Venezuela. Para nosotros los de Morena, si de repente hablamos de ellos, luego nos tachan mal. Desde la perspectiva de un ciudadano americano que vive en ese sistema, que han compartido con la sociedad cubana, la sociedad venezolana, ¿cómo ven el gobierno en esos países? ¿Cómo ven la postura de López Obrador de decir en la Cumbre de las Américas tienen que estar incluidos todos? ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? Okay, so I'm gonna get you in trouble, you guys, because you are also interested in Cuba and Venezuela. And even here in Morena, sometimes when you talk about Cuba or Venezuela, people's gonna point at you. And he asks, from the U.S. perspective, what's happening when you talk about those topics, but also what you think about those topics, like a regular citizen, but also you as a Democratic Socialist of America. And also, what do you think of the position of the Mexican government when Mexican government says we're not going, the president is not going to the summit of the Americas if the U.S. is not inviting to LA governments such as Cuba, Venezuela, Nicaragua? So what do you think about the position of Mexican government and what can you say about Venezuela and Cuba, but also what does a regular citizen says? Well, I can say on behalf of DSA, one point of unity is that because we're anti-imperialist, we are anti-sanctions, and we're anti the blockade in Cuba, Venezuela, Nicaragua, and in Iran, and North Korea. Ok, entonces una de las posiciones que hemos debatido y que llegamos en DSA es que porque somos antiimperialistas estamos en contra de cosas como las sanciones en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, pero también en Irán y en otros países del mundo. So that's the official point of unity within DSA. Ok, ese es el punto oficial de unidad de las diferentes posiciones dentro del DSA. Okay, but if you're asking me as a socialist, a communist, an activist, you know, I've done a lot of solidarity work with Venezuela, right? Anti-blockade, but also understanding how the socialist project has been built in Venezuela. Entonces, si me preguntan a mí personalmente, pues soy un activista que ha tenido mucho trabajo de solidaridad con Venezuela. Entonces, no solamente soy anti-bloqueo, que es la postura oficial, sino que yo personalmente también entiendo y respaldo el proceso político que sucede en Venezuela. So I was born in Chile, and like I said, I lived many years without papers in the United States, and I grew up poor. And the reason that I am a Chavista is because I grew up poor. ¿Nací en China? ¿China? No, en los Estados Unidos. Oh, sí. En Chile. Nací en Chile y como les dije, viví mucho tiempo hasta mis 21 años como indocumentada y crecí pobre. Y la razón por la que crecí pobre es que no tenía papeles y que mi vida era difícil ahí. Y esa es la razón por la que soy chavista. And so my personal identity will always be with poor people.
in the United States, in Latin America, wherever poor people are. Mi identidad personal entonces está siempre donde está la gente pobre, en cualquier país. So that's my personal perspective on Venezuela in terms of it as being an organization. The perspective from the organization, we did send, it was very historic within DSA. We sent a delegation less than a year ago to el Congreso Bicentenario del Mundo, el Congreso Bicentenario del Pueblo del Mundo. Ok, entonces nuestra posición con respecto a Cuba como organización es que hemos mandado delegaciones, esto fue una cosa histórica, y mandamos una delegación 2 years ago, No, it was less than a year ago to Venezuela. un poquito menos, perdón, de un año a Venezuela al Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. So we can't say that we're, in some fraternity with PSUV, for example, but we have normalized relations as a socialist organization with not just PSUV, but other organizations in Venezuela, socialist organizations in Venezuela as well. Entonces, tenemos relaciones de fraternidad con el PSV, pero también como organismo socialista hemos cultivado relaciones con otras organizaciones socialistas, además del PSV en Venezuela. If you would ask an average person living in the United States, they would tell you Venezuela is constant chaos, people are starving in the streets, all this bullshit. That's okay. I have to translate it. Otra vez, esa clase obrera, sí. Diego, ¿puedo? Entonces, si le preguntas a una persona, quien sea en Estados Unidos, ¿qué onda con Venezuela? Te va a decir, no, Venezuela es un caos, es una dictadura, toda esa mierda. It felt good. Yeah. I think Luis has summed it up pretty well. I will say a strong point of unity in DSA is a total opposition to sanctions. And regardless of what our differences or similarities might be, that is what comes first. Creo que Luisa lo resumió bastante bien. Yo quisiera añadir que en términos de la posición del DSA, Democratic Socialists of America, un punto muy fuerte de convergencia, de unidad en la posición política es que estamos totalmente en contra de las sanciones y de cualquier acto parecido porque nos parece un acto imperialista. We are totally and resolutely against the embargoes of the criminal, immoral, horrifying embargoes of Cuba and Venezuela and all other countries targeted by unilateral U.S. sanctions. Estamos totalmente y absolutamente en contra del inmoral, ilegal, criminal, embargo, bloqueo económico en contra de Cuba, en contra de Venezuela y en contra de cualquier país que sufra de estas políticas por parte de Estados Unidos. Do you agree with the phrase, the slogan, embargo is genocide? I believe that it is, whether or not it is or not, that seems academic. That it's causing a horrifying amount of suffering on the island. I mean, it's one of the longest targeted embargoes of its kind. So, like I said, whatever words we would like to use to describe it, ultimately, at the end of the day, it doesn't matter. The conclusion is the same. The embargo needs to end. Entonces, para la gente de internet, preguntó nuestro compañero Diego si está de acuerdo con el eslogan, la frase de que el embargo es genocidio. Y el compañero responde que le parece una pregunta muy académica que no sabe, pero que sea cual sea la forma en que le llamemos, la conclusión es que el embargo tiene que acabar porque está dañando la vida de muchas personas, es irracional, es ilegal y es criminal. Otra pregunta. Bien, ¿alguien más? Allá atrás. A ver. Gracias, buenas noches. Mi pregunta es, a grandes rasgos y pasando a otro tema, ¿cómo perciben ustedes el movimiento feminista en Estados Unidos? Well,
it will be reawakened with what is happening with abortion in the United States. El feminismo va a levantarse, a despertar con lo que está pasando alrededor del aborto en Estados Unidos. So classically, historically, the United States, it's been a middle class white movement. Entonces, clásica e históricamente en Estados Unidos el feminismo ha sido un movimiento blanco y de clase media. And I think that's the reason why abortion was legal so long ago before Latin America. Y yo creo que por esa razón, porque el feminismo estadounidense es blanco y de clase media, el aborto fue legal en Estados Unidos mucho antes de que fuera legal en otras partes del mundo, como en América Latina. Because there's a bigger middle class. Porque hay una clase media más grande. But what more do I want to say? It's awakening right now. Yes, it's awakening right now. So it wasn't, I would not say that there's a strong, at least in my lifetime, there has ever been really a strong movement. We saw it a little bit with Trump, with the Women's March, right? Está despertando ahora mismo por la situación política ahora, pero yo diría en mi vida personal que nunca ha habido un movimiento feminista muy fuerte. Sucedió que creció mucho y tuvo mucha fuerza, mucho impacto con Trump, porque estaba defendiendo a las mujeres del discurso de Trump, pero eso no ha sido históricamente la tendencia. And the reason why it may be the case that abortion will become illegal is because of the judges that he appointed to the Supreme Court. Y la razón por la que lo que está pasando y que está despertando el movimiento feminista ahora mismo es que hay jueces en la Suprema Corte que están intentando ilegalizar de nuevo el aborto. Y eso sucede gracias, o está sucediendo, o puede suceder, gracias a que Trump los puso en la Suprema Corte de Justicia. And in the United States, they're lifetime appointments. Y en Estados Unidos... Y en Estados Unidos, esos cargos de la Suprema Corte duran toda la vida. So we don't know how many. That's why there's arguments, and they're legal arguments, but then there are also concerns of people like leftists in the streets. Y entonces, bueno, no sabemos qué vaya a pasar. Hay argumentos académicos en los medios de comunicación, en esas esferas, pero también hay argumentos, debates. También hay debates entre la gente en la calle, ¿no? Sobre el tema, sobre el poder judicial, el aborto. That this will open the door to the further deterioration of something like gay rights. Y nosotros creemos, o esto es lo que se debate en todos los círculos, que esta situación de los jueces estando de por vida, trumpistas, que ahora están atacando el derecho de las mujeres a decidir sobre interrumpir o no su embarazo, que también va a traer un detrimento en otras cuestiones como los derechos de la población LGBT, por ejemplo. And so while we got Trump out, right? I mean, with Biden, but still, we're still feeling the after effects. We're still dealing with the byproducts of his presidency. Entonces, aunque ya sacamos a Trump, y que bueno, tampoco es la gran cosa porque ahí está Biden, ¿no? Pero a pesar de que sacamos a Trump, el problema es que sí seguimos peleando y seguimos sufriendo de las obras, ¿no? Las reminiscencias del gobierno trumpista. So, irrespective of where the feminist movement was in the United States, we have no choice but to get organized. And our hope is that it will have a much more radical face because of young people, because socialism is no longer a bad word. Y entonces nuestra opinión, nuestra esperanza es que solamente nos queda organizarnos, no hay otra opción por la situación en el Poder Judicial. Y nuestra apuesta y nuestra esperanza es que el movimiento feminista en Estados Unidos se va a radicalizar, también por el hecho de que las nuevas generaciones están entrando a la disputa política y por el hecho de que socialismo no es una mala palabra ya en Estados Unidos. Muchas gracias. Alejandro Torres, soy estudiante y militante de Morena. Bienvenidos a México. My name is Alejandro Torres, student and militant of Morena. And welcome to Mexico. I just have two questions. Solo tengo dos preguntas. La primera va en el sentido de que, bueno, aquí en México estamos en el proceso
de una reforma electoral que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y desde mi punto de vista, en Estados Unidos el problema central es que, como ustedes han planteado, el sistema político, ¿no?, electoral que se tiene actualmente, ¿no?, en Estados Unidos, creo que es lo que no permite pues que haya un cambio radical, ¿no? Este bipartidismo, ¿no?, en Estados Unidos, que al final de cuentas son solo dos partidos capitalistas, y por eso pues habría la necesidad de hacer una reforma político-electoral. Y bueno, ¿qué posibilidades ven ustedes de tener una reforma, un camino próximo para una reforma político-electoral en Estados Unidos? Bueno, in my view, the main problem in the U.S. right now is, as you said, the actual system of you have just two parties in the U.S., two capitalist parties, and that is the main problem that we have, to allow popular forces to be in power, you know, to give the power to the people. And how do you see a possibility of a process to get a new a reform in the political electoral system in the US? That's my first question. Y mi segunda pregunta iría en el sentido de, bueno, la importancia que tienen los migrantes. Son millones, ¿no? No, son muchísimos migrantes, no solo que están viviendo en Estados Unidos, sino con posibilidad de votar, y que tienen una incidencia política muy grande en los Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión respecto a esta fuerza y cuál es su situación actualmente, ¿no? ¿Cómo perciben, particularmente en el caso de migrantes latinoamericanos y del Caribe, ¿no? And my second question is about, I would like to have your opinion about the millions of migrants in the U.S., especially Latin American and Caribbean migrants in the U.S., and especially those who are able to vote in the U.S. and to have an incidence in the political process. You are going to have elections this year, and I think that it's going to be really important, the participation of the migrants. So I would like to have your opinion about them. Thank you. The question of electoralism in DSA as it relates to DSA is quite contentious within DSA. La pregunta sobre el electoralismo en DSA pues es un poquito vana en lo que concierne a la DSA. Leftist institutions do not exist in the United States. They do not exist. There is no such thing as a leftist institution in the United States. No existe, absolutamente no existe de ninguna forma una institución izquierdista en Estados Unidos. And so while we are building our own, we will need to borrow someone else's. Entonces, mientras estamos construyendo la nuestra, en ese proceso, durante ese proceso, pues tenemos que tomar prestada la de alguien más. I do not believe electoral politics is the end of politics. I do not believe that the Democratic Party will be totally reformed and totally sympathetic to socialism. I do not believe that this is possible. No creo que la política electoral sea el final de la política, y tampoco creo que el Partido Demócrata vaya a ser totalmente reformado y se vuelva un partido afín al socialismo. But I do believe that if we had socialist aldermen, if we had socialist city councilors, if we had socialist representatives, senators, whatever we can get away with, that will be very, very critical to helping the grassroots socialist movement in our country. Pero sí creo que si nosotros logramos, a través del Partido Demócrata, con todos sus vicios, tener puestos de representación popular, alcaldes, diferentes cargos de personajes socialistas, eso nos va a ayudar muchísimo, va a ser crucial para fortalecer a nuestro movimiento desde abajo, desde la raíz. So I can speak to
I can speak to your second question because I was very active in the immigrants' rights movement for a long time. Voy a ir con tu segunda pregunta porque estuve muy activa en el movimiento por los derechos de los migrantes mucho tiempo. Okay. So, in the case of immigrants, much of the movement is dominated by well-meaning but still nonprofits. Ok, entonces en Estados Unidos una buena parte del movimiento está dominado con buenas intenciones, pero está dominado por organizaciones sin fines de lucro. Mhm. The workers are very well-meaning. The institution of nonprofits is actually quite damaging. Algo así como las ONGs aquí, para hacer un símil. Claro que los trabajadores tienen buenas intenciones, la gente que trabaja en esos movimientos tiene buenas intenciones, pero las ONGs, lo que allá llaman non-profits, pues no necesariamente. And so there are many people who are undocumented in the United States, but they're part of mixed status families. So some people are without papers, other people have a green card, and then there's other, like the young folks, they were born in the United States. Entonces hay muchas personas indocumentadas en Estados Unidos, pero también sucede el caso de que pertenecen a familias con estatus migratorios mixtos, es decir, que hay personas en esa familia, digamos el papá sí tiene papeles, pero el hijo no, bueno, más bien al revés sería el caso, ¿no? Pero el punto es ese, ¿no? Que las familias pueden tener estatus mixtos. So I've seen movements, for instance, in Florida, in the state of Florida, where, there have been organizations working to register to vote people who were born in the United States or immigrants who can vote. Entonces, por ejemplo, tenemos movimientos, organizaciones, un caso es el de Florida, que están registrando a gente para que vote, gente que nació en Estados Unidos o gente que puede votar. And so that's one way of doing it. That's it's very liberal, but that's one way of trying to create a voice for immigrants in the United States. Okay, entonces esa es una de las formas en las que se lucha por los derechos inmigrantes. Es una forma muy liberal, no solamente lo institucional, pero es una de las formas en que se puede construir el darles una voz a las personas migrantes. And the second way is more radical, which is approaching it economically and starting economic strikes. Y la segunda es bastante más radical, que es el hecho de empezar a organizar, llevar a cabo huelgas económicas. So for example, I think it was 2006, there was an economic strike by many Latin Americans in the United States. Entonces, por ejemplo, me parece que es en 2006 cuando hubo una huelga económica de muchos latinoamericanos en Estados Unidos. Mm-hmm. And that was a strike trying to pass a comprehensive immigration reform. ¿A conference? Comprehensive. Ok. Y esa huelga latinoamericana fue para intentar que pasara una reforma migrante integral, claro. Mm-hmm. Gracias. And so there's examples of, you can see because there's a fight between the nonprofits and then the more radical elements of immigrants movements. Ok, entonces dentro del movimiento inmigrante hay una pelea, una disputa entre las ONGs, non-profits y otros grupos, otras organizaciones más radicales dentro del mismo movimiento. So, like one example was the movement for Dreamers, for the DREAM Act. I was a dreamer. Okay, un ejemplo es lo que sucedió durante el movimiento por el Acta Dream, que es ella misma es una dreamer, ¿no? Que son estas personas que tienen un estatus especial gracias a esta acta firmada. So, the Dreamer movement has fluctuated in terms of radicalism. Entonces el movimiento Dreamer ha fluctuado en términos de qué tan radical su posición es. So the reason why DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, the reason why it was passed was because we were doing direct actions. Entonces la razón por la que DACA, which DACA stands for? Deferred Action for Childhood Arrivals. Ok, DACA significa... It's a permit.
acción diferida para hijos de gente de inmigrantes, ¿no? Which consists on, like maybe for context. It's like basically a permit to stay if you're undocumented. Ok, es un permiso para que te puedas quedar si no tienes documentos, ¿no? Si eres hijo de alguien que llegó sin papeles. Y la razón por la que pasó ese proyecto fue porque el movimiento estuvo tomando las decisiones correctas. So it passed because President Obama got pressured to do it because there were Dreamer activists who were occupying his office, right? His offices. And then also you had journalists, there's this Filipino guy named Jose Vargas. He was on the cover of Time magazine saying that he was undocumented, but that he was still a U.S. American. Ok, entonces la razón por la que esta acta pasó es porque a Obama se le estuvo presionando. Había gente que ocupaba físicamente sus oficinas a modo de presión de protesta y hubo mucha presión también, como por ejemplo de un Indian, this guy on Time magazine. Oh, his name's Jose Vargas. José Vargas, un filipino, ¿verdad? Ujú. Un personaje filipino que estuvo en la portada de Times y que durante esa coyuntura dijo, bueno, yo no tengo papeles y aún así estuve en la portada de la revista Time. So I hope that answers your question, but in terms of the case for the movement, it fluctuates between kind of more institutional, kind of liberal approaches, right? What do we do with all these immigrants, and more radical elements that are unafraid to demand these things. It's not please help us, we just want to go to college. It's no, immigration is a human right. Migration is a human right. Ok, entonces el movimiento de los derechos migrantes fluctúa entre diferentes posiciones, desde las más liberales, que son institucionales y que parten de la pregunta ¿qué hacemos con tanta gente migrante?, hasta posiciones más radicales que no tienen miedo en decir que la migración es un derecho humano y a demandar entonces que se respete ese derecho humano en todas las formas necesarias. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Todavía tenemos espacio para una pregunta más? Sí, bueno. No me quiero quedar con las ganas. Luisa, hace rato que platicábamos, nos comentaba que en la organización hay cierta corriente del marxismo que según sus postulados en piedra, Venezuela no es socialista, Cuba no es socialista, no hay socialismo en el mundo, nadie es socialista porque no van de acorde a sus fundamentos teóricos centrales. Quería preguntarte, bueno, ¿quieres hacer un corte? ¿No? Dale. ¿Sí? Sí. Okay, so the first part of the question is when we were having a conversation 2 hours ago, we four, you were telling us that there's this Marxist orthodoxian position inside the DSA, which stands for saying Venezuela is not really Marxist socialist, Cuba isn't also really socialist, because the orthodoxian theory of Marxism says it's not. Okay, then comes the question. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que el comité se ha logrado abrir paulatinamente? Y desde su lectura, desde su perspectiva, ¿qué es lo que ha posibilitado esa apertura y que se vayan integrando otras voces y otros posicionamientos? Y bueno, también cómo es que se logra articular y convivir en esas condiciones. So, okay, this is like two different questions. The second one is how do you manage to co-live with these positions? Okay, like the orthodoxian positions. That's a very interesting question. But also, how did you manage also to get the Central Committee, the International Committee, the official DSA position to open to Venezuelan experience, to Cuban experience, to go to Cuba and to make these relations with both governments, parties, movements? So I want to be clear, that's a very small percentage of people in DSA. We don't want to give them too much power. I would say most members in DSA, they don't really have a position on Venezuela, on Cuba,
Ok, entonces yo quiero ser muy clara en que esta posición ortodoxa que explicábamos, pues en realidad no es mayoría, son muy poquitas personas, no les queremos dar mucho poder, pero la mayoría de las personas no tienen realmente una posición concreta con respecto a Cuba y Venezuela, por ejemplo. But the reason why I will say that we went to Venezuela is because of two leaders within DSA who were Latin Americans, grew up in the United States, and grew up poor. And they were able to understand the benefit of us engaging in mass movements, engaging with Venezuela in a normal way. Y la razón, yo diría, entonces de que sí empezamos a tener relaciones es porque tenemos líderes en DSA venezolanos que nacieron y crecieron pobres y que han hecho comprender al movimiento los beneficios que tendría relacionarse con los movimientos sociales de América Latina, como por ejemplo el PSV en Venezuela. And so that's kind of what happened is because DSA grew so fast, right? You had a greater, in this growth, you have a greater ideological diversity. And so, and then you were able to get in people who were just, who were not just working class, but poor and understand poverty. Not many, but there's now some. Entonces la razón por la que DSA ha crecido tanto también es porque hemos encontrado y han participado con nosotros gente que ha nacido pobre, no solamente clase trabajadora, sino pobre en realidad. I have a question for our audience. Does hypersectarianism work in Mexico? It does. No, it doesn't work in the U.S. either. It's a bad policy. Okay. Again, sorry, go ahead. Tiene una pregunta para la audiencia, un poquito retórica, sobre si el hipersectarismo funciona en la política mexicana. Y dice, pues yo le dije que no, pero a lo mejor alguien opina distinto. Pero el hecho, bueno, es que en Estados Unidos él dice tampoco funciona, ¿no? Again, it doesn't even necessarily matter what you think about these revolutions. It doesn't even matter what specifically you agree with or don't agree with. That's important, but at the end of the day, the policy to totally segment yourself away from one of the largest Latin American socialist parties was absolute lunacy. Entonces, claro que es importante el análisis que cada una pueda tener respecto a cualquier fenómeno, digamos el caso Venezuela, pero la idea de tomar todas esas pequeñas diferencias o esas críticas que tienes y aislarte totalmente de uno de los movimientos socialistas más importantes de América Latina, pues es lunática, dice él. And even DSA members who aren't, hyper literate on issues of Latin America understood fundamentally that it's okay and in fact beneficial for our organization to have normal relationships with a broad variety of parties and organizations. Entonces, incluso la gente que no es demasiado académica, letrada en esos asuntos de América Latina, entendieron y están de acuerdo en que es beneficioso, es natural y es bueno para el movimiento de DSA, pues tener relaciones normales con otros movimientos y partidos de izquierda de América Latina. We dialogue, we work together, we talk to each other, we compare our ideas. That's part of what makes our international socialist movement beautiful, right? And to disconnect us from, all these different ideas, whether we agree with them or not, whether we, again, very poor policy. Entonces, nosotros dialogamos, trabajamos conjunto, nos vemos las caras, hablamos unos con otros, refiriéndose a DSA con otros movimientos, y es lo natural. Y de nuevo, aislarse de esa posibilidad de comparar ideas, estés o no de acuerdo con ellas, pero tener ese diálogo, pues es un despropósito y es una política muy pobre, muy carente de contenido. DSA is a stronger organization for the relationship it has with Morena, with the relationships it has with PSUV, with, anyone, literally anyone. What else is international? What else does internationalism mean?
Los Democratic Socialists of America son una organización más fuerte, somos, dice él, gracias a nuestras relaciones con Morena, con el PCV, literalmente con cualquier otro partido o movimiento, porque si no, ¿para qué estamos aquí? Si no es para dialogar y para aprender unos de otros. Bien, ¿alguien más? Allá atrás. Por favor, gracias. Hola. Pues bueno, perdón por insistir, yo quiero regresar al punto del aborto, del problema que se vive en Estados Unidos, en este caso las mujeres en Estados Unidos. Se me hace increíble que después de 50 años pueda haber retrocesos. Pero ya nos comentabas, Luisa, que pues hoy por hoy hay una mayoría conservadora, ¿no? Ultraconservadora, tendría que decirlo. Y bueno, nosotros en abril estamos celebrando 15 años de aborto libre, gratuito, seguro, legal en la Ciudad de México. Y afortunadamente ya son siete estados, ¿no? En donde también ya tienen esa posibilidad. Mi comentario es como para sumar esfuerzos, ¿no? Algo tenemos que hacer para frenar lo que ahí están tratando de hacer, de echar atrás. Bueno, de hecho ya lo hicieron, ¿no? En el Senado no dejaron pasar la ley, ¿no? Que protege el derecho de aborto. Y probablemente pueda venir una sentencia que pues sea revocatoria, ¿no? Y que después de 50 años se pierda ese derecho. Entonces, como tú bien dices, Luisa, no nos queda más que organizarnos y luchar mucho. Yo te quiero comentar que la Secretaría de Mujeres Ciudad de México hemos venido trabajando siempre el tema, siempre, desde que nace Morena, ¿no? Creo que también es algo que nos caracteriza como partido. Y nosotros sí hemos hecho mucho activismo, ¿no? Nos hemos preparado para entender del tema. Y bueno, quisiéramos que a través tuyo y de todo el comité pudiéramos estar participando, porque bueno, aquí está Tania, no me dejará mentir, Feministas 4T, en general mujeres, sí, morenas de Morena, ¿no? Que nos hemos sumado a esta lucha, pues quisiéramos también cooperar y colaborar con las norteamericanas. Entonces, que estemos pendientes de qué pasa y que podamos sumarnos al activismo, a lo mejor hasta a través de los medios, no sé, lo que más podamos hacer para apoyar y ayudar a que eso no suceda. Gracias, Luisa. She says, si quieres dejarse ahí para ti, ¿verdad, compañera? Okay. So she says, I beg your pardon for insisting, but I think it's very important and very shocking the fact that after 50 years of legal interruption of the pregnancy for women in the U.S. now, there's a majority of conservative, maybe not, I don't know if in the population, but yes, in the Supreme Court, and it is shocking. And she wants you to know that in Morena, the National Secretary of Women, which is an institution of the party, has been working on the topic and on different topics about women's life since it exists. And she mentions also Tania, which is a member of another collective group of feminists, which is called Feministas 4T, for transformation feminists. And she wants that all of these collective feminist agrupations inside Morena, through you and through the International Committee of DSA, be able to work with you and to exchange knowledge, experiences, and so they want to keep up the struggle for women's rights international. Sí, de acuerdo a lo que estaban comentando hace ratito, entonces el movimiento de izquierda que se está pensando es incluir también otros movimientos que precisamente tengan una base humana, ¿no? Una base humana que sea anticapitalista, antineoliberal, pero me parece también que habría que determinar una mirada con perspectiva de género, una mirada feminista. O sea, que al sumar ese movimiento feminista se piense
pues en los principios que dieron base al feminismo, ¿no? Lo que es la sororidad, lo que son los derechos de las mujeres, lo que es también hoy en día y muy en boga en México, que es la paridad de género. Porque me parece que también si eso pasa en Estados Unidos, con esos, son ministerios o como son jueces, ¿no? Los que comentaste. Bueno, es porque quizás, ministros, perdón, sí, les falte la perspectiva de género, ¿sí? Y eso es bien importante. O sea, de qué tanto ellos están actuando de manera machista con las mujeres estadounidenses para decir, no, pues ahora el aborto no va, cuando en realidad pues es un derecho humano de la mujer decidir sobre su cuerpo. Es más, es un derecho que ya debería de ser ya de hecho y ni siquiera estar pugnando por algo que ya debería de ser desde que la mujer ya nace, ¿no? Y sin embargo es falta de perspectiva de género, ¿sí? Y bueno, aquí, afortunadamente aquí en México ya ahí vamos construyéndolo con, bueno, los talleres, el activismo virtual, pero yo creo que sí debe de ser parte del movimiento de izquierda esa perspectiva, ¿ok? Bueno, gracias. So again, it's very shocking to know about this right-wing attack on women's rights. But you mentioned that for the left, this dialogue with different organizations, whatever, that even if you don't share the exact same position, but you have some values in common, like anti-imperialist, anti-neoliberal. She says there's also a big importance of getting the gender perspective on the movement, on the left movement, and she wants you to comment on that, on gender perspective inside the SA leftist organizations movement, and that she thinks that things like women's rights, all this struggle of the feminist movements should be inside every leftist movement, and she also considers the possibility that the Supreme Court ministers, is it judges son jueces. Yo tampoco sabía. Just the judges of the Supreme Court that are trying to vote against the right of women to decide about their bodies and pregnancies, maybe there is a possibility that these positions are being taken by these people just because they are lacking of a gender perspective. So she wants you to comment on those two issues. So, so what may happen in the United States, just so we're clear, it won't be that the Supreme Court will say that now all abortion is legal. It'll just become a states' right again. But there's going to be several states that likely will not just make abortion legal, will criminalize it and make it even illegal to cross a border if you need to get an abortion. Ok, entonces aclara que la posición de la Suprema Corte no es ilegalizar tal cual el aborto, sino que el estatus jurídico ahora, la interrupción legal del embarazo en Estados Unidos, es que es una política nacional que sea legal. Lo que quieren hacer en la Suprema Corte es volverlo un asunto de la soberanía de los estados. Washington, California, etcétera. Cada uno va a poder decidir, pero es muy probable que muchos estados tomen la postura contraria, pues, porque están gobernados por conservadores, etcétera. Entonces quiere hacer esa aclaración y que también sería ilegal, por ejemplo, viajar a otro país para hacer una interrupción legal del embarazo. Sería ilegal para una mujer estadounidense hacer eso, por ejemplo. So abortion has been legal on paper for 50 years, but in practice, abortion rights has always been under attack in the United States. Entonces, el derecho a decidir sobre tu embarazo en Estados Unidos ha sido legal desde hace ya mucho tiempo, en papel, en teoría, pero los derechos efectivos, la concreción de esos derechos que están en la ley, han estado bajo ataque durante muchos años en Estados Unidos. So there's 6 or 7 states right now where they just don't have abortion clinics. So abortion's legal, you just can't find a clinic to have it performed. Por ejemplo, una forma de atacar ese derecho es que, aunque sea legal, hay 6 o 7 estados en Estados Unidos en donde es legal, pero no hay ninguna clínica que practique una interrupción legal del embarazo, ¿no? Por ejemplo. So to the extent that there's been a feminist movement in the United States,
it's been about abortion because it was like I said, legal on paper, but it's always under attack. Pues como decía ella antes, sí, la razón por la que no ha habido un movimiento feminista muy fuerte en Estados Unidos es porque el aborto era legal y entonces esta cosa de la clase media, ¿no? Etcétera. And the reason why it became legal in the United States, or at least why Roe v. Wade happened, is because it wasn't about human rights. It was a legal argument about the privacy between a woman and her doctor. Y es interesante pensar que la motivación jurídica o la lógica jurídica que llevó a que el aborto fuera legal en Estados Unidos no fue un asunto del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, sino que el debate jurídico versaba más acerca del derecho de una mujer, no por su condición de mujer, sino por ser una persona que tiene una relación con un médico y esa relación médico-paciente tiene derecho a la privacidad. O sea, no era una cuestión de derecho sobre el cuerpo, sino más bien del derecho a la privacidad en la relación médico-paciente. So that's the largest representation of the women's movement in the United States. It is abortion. There doesn't really exist on a national level rights for maternity leave, rights for childcare, right for equal pay. I mean, a little bit, but it's never been in comparison to the right to a legal and safe abortion. Entonces, esa lucha es la que describe al feminismo estadounidense, ¿no? Blanco, clase mediero, que su lucha principal, su articulación es alrededor del derecho a interrumpir legalmente el embarazo y que sí menciona otras cosas como el pago equitativo, los derechos de las mujeres, pero el signo principal, lo más importante en el feminismo hegemónico estadounidense es la interrupción legal del embarazo. Bueno, en estos últimos 10 minutos no queremos cerrar la mesa. Tanto la Secretaría de Mexicanos en el Exterior como la militancia que nos acompaña aquí en el aula, como también a través de la transmisión, sin preguntarles y a manera de cierre, ¿cómo ha sido su experiencia el día de hoy conociendo a Morena? Y ya con eso concluimos. It's been lovely. We've enjoyed every moment of it. We've learned a lot since we've been here, and we're extremely grateful for the opportunity. You're a remarkable people who make wonderful, delicious food, and for that I am very grateful. Aunque la compañera fue un poquito más fue más política y dijo que somos muy agradables y que nos quiere mucho y que aprende mucho de nosotros. Y el compañero pues fue más por el asunto gastronómico y dijo que hacemos comida muy rica. Adelante, sí. Mujeres de Morena en el exterior por haber hecho este encuentro, porque sí es muy importante saber que en Estados Unidos, a pesar de su carácter totalmente capitalista, como lo hemos visto aún ahorita con Biden, que no le importa que la reunión esta de Estados americanos se vaya por un hoyo, porque realmente él no va a invitar a Nicaragua, menos a Venezuela, mucho menos a Cuba. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que esa reunión se va a ir por un hoyo, ¿sí? Además, también se ha dicho aquí por el presidente que el presidente no se puede declarar socialista, no se puede declarar comunista. Él es humanista, porque él se basa su gobierno en la justicia social, en la gran brecha de desigualdad que vive nuestro país. Y si nuestro país vive una brecha de desigualdad económica, educacional, de condiciones de vida entre todos sus ciudadanos, nosotros como mujeres estamos defendiendo a las que son mujeres, porque esa brecha de desigualdad se ahonda más en las mujeres. En las mujeres es más difícil, porque si eres mujer, si eres humilde, si eres vieja, si eres discapacitada y vives en un pueblito por allá, nadie se va a ocupar de ti. Entonces, precisamente el proyecto de la Secretaría de Mujeres Morena Ciudad de México
ha venido haciendo esa labor. Hemos viajado por pueblitos allá de la sierra y les hemos dicho, las mujeres valen, nuestro trabajo vale, ¿sí? Y somos mujeres y tenemos derechos, igual que los varones, ¿sí? Entonces trabajamos y te queremos visibilizar nuestro trabajo, porque nuestro trabajo vale. El de la casa, que dura las 24 horas del día, el que es como mamá, el que es como administradora, como enfermera, como maestra, vale. Entonces, nada más un poquito de lo que es la Secretaría de Mujeres Morena Ciudad de México y que encabeza la maestra Guadalupe Juárez Hernández. Y tenemos un proyecto sólido, con mucha pedagogía, con mucha didáctica, basado en la Escuela Itinerante de Mujeres Morena Ciudad de México. Y tenemos nuestra revista que ahorita les voy a dar, tenemos nuestros radios y estamos a su disposición, como dijo nuestra compañera, y todas estamos de acuerdo, y Lupita también, en que queremos colaborar con el movimiento feminista de Estados Unidos, porque el feminismo no tiene partido. Mujeres somos todas, ¿sí? Entonces, negras, blancas, latinoamericanas, migrantes, con papeles y sin papeles. Gracias. Bueno, pues entonces les invitaría a seguir las páginas de Facebook de la Secretaría de Mujeres Ciudad de México, la página de Facebook, por supuesto, de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional de Morena. También posteriormente supongo que podremos difundir el dato de las redes sociales que nuestros compañeros nos comenten que necesitamos compartir. Y cerraríamos entonces una vez más agradeciéndoles por habernos acompañado en este conversatorio, La Izquierda Norteamericana, Perspectivas y Retos. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego.